continuar con este tema acerca de las pruebas, ¿no? Y parece que lo que compartí la otra vez, pues realmente se cumple, ¿no? Hay pruebas, como la que le ha pasado a los hermanos, que son un golpe, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para aquellos golpes de la vida, circunstancias adversas que nos vienen y donde tenemos que poner nuestra confianza en Dios y esperar que Él intervenga, ¿no? En la otra parte decía Martin Lloyd-Jones que había que guardar un equilibrio en la vida cristiana entre el gozo y la aflicción, ¿no? Porque ambas cosas las vamos a tener en esta vida, ¿no? Y no debemos irnos a una y descuidar la otra, porque en la vida cristiana, si tenemos pruebas y tribulaciones, no debemos permitir que la balanza nos hunda, que entremos en depresión, en miedo y en pavor, ¿no? Sino también recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que haya siempre ese equilibrio entre la prueba, la aflicción y el gozo. Santiago, en su salutación, cuando escribió su carta, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y las pruebas que tuvieron los creyentes en aquel primer siglo del cristianismo fueron abismales, fueron extraordinarias, ¿no? Que dejaron sus vidas, ¿no? Un historiador, Tertuliano, dijo que ¿cómo dijo? La semilla de la iglesia era la sangre de los mártires, ¿no? Y entonces pues es eso, ¿no? De que ellos sí que sufrieron. Si nos comparamos nosotros en esta situación con la del primer siglo, vivimos en una balsa de aceite, ¿no? Porque ellos sí. Y yo compartí una vez acerca de eso en una situación y alguien dijo: pero hermano, ¿cómo tú puedes decir, cuando el COVID, cómo puedes decir que nos gocemos si hay personas que pierden su trabajo y esto y lo otro? Digo, pues esto es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que gozarnos también en la tribulación. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando entendió que el propósito de Dios en su vida por medio de la aflicción y la tribulación le iba a producir una bendición, se gozaba. O sea, ya con ese conocimiento él se gozaba. Dice: por eso yo me gozo en persecuciones, en afrentas, en necesidades, en todo esto se gozaba. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un Dios que estaba detrás de todo ello y que le iba a bendecir, ¿no? Entonces venimos aquí ahora a la segunda parte, y en el versículo 7 Pedro nos dice que estas cosas, estas diversas pruebas, tienen lugar para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y qué importante que es esto, ¿no? Este es el precioso carácter de la fe que se pone de manifiesto en esta comparación que Pedro hace de ella con el oro, ¿no? En efecto, lo que Pedro está diciendo es: mirad el oro. Claro que es muy valioso, pero no es tan valioso como la fe. ¿Y cómo establece esto? Haciendo ver que el oro es algo que en última instancia también ha de perecer. La fe, por el contrario, es eterna. El oro perece, pero no la fe. Es algo duradero y es eterno. Aunque el oro sea deslumbrante y muy valioso, solo es algo temporal. En él no hay nada permanente. Aquello por lo que vivís, dice el apóstol, es
lo que explica por qué estáis en la vida cristiana. Vosotros estáis ya en la fe, sigue diciendo, y no os dais cuenta de lo maravillosa e increíble que es. Como podéis ver, dice el apóstol, caminamos por fe. Toda nuestra vida es una cuestión de fe. Tan preciosa es a los ojos de Dios y tan maravillosa e increíble que Dios quiere que sea absolutamente pura. Vosotros purificáis el oro en el fuego, le quitáis la escoria y todas las impurezas que tiene, poniéndolo en el crisol y aplicándole el fuego intenso. De ese modo todo lo demás se elimina y lo que queda es el oro. El argumento del apóstol es que si esto lo hacemos con el oro que perece, con mayor razón debemos hacerlo con la fe, ese extraordinario principio que vincula al hombre con Dios. La fe es lo que libra del infierno al hombre y lo pone en el cielo. Es el punto de contacto entre este mundo y el mundo por venir. La fe es esta asombrosa experiencia mística que de un hombre muerto en sus transgresiones y pecados puede crear un nuevo ser y hacerlo vivir como un nuevo hombre en Cristo Jesús. Por eso es tan preciosa, y tan preciosa es que Dios quiere que sea absolutamente perfecta. Este es el argumento del apóstol Pedro. Estamos pues pasando diversas pruebas en razón del carácter de la fe, pero permitirme expresarlo de manera ligeramente distinta. Como podemos ver, nuestra fe necesita ser perfeccionada, de modo que debe haber grados de fe. Las diferencias en la calidad de la fe. En efecto, la fe es multifacética. Al principio, en lo que llamamos nuestra fe hay por generar una buena cantidad de mezcla, una buena parte de la carne nuestra que no advertimos. A medida que empezamos a aprender estas cosas y a medida que seguimos adelante, Dios nos somete a periodos de prueba. Tal vez nos imaginemos que nuestra fe es perfecta y que podemos hacerle frente a cualquier cosa. Pero súbitamente llega la prueba y nos encontramos con el fracaso. ¿Por qué? Bien, eso nos demuestra que el elemento de confianza en nuestra fe necesita desarrollarse. Nos pone a prueba como si nos probara en el fuego, a fin de limpiarnos de aquello que no pertenezca a la esencia de la fe. Y Dios desarrolla este elemento sometiéndonos a prueba de esa manera. Mientras más experimentamos estas cosas, más aprendemos a confiar en Dios. Naturalmente confiamos en Él mientras Él nos sonríe, pero llega el día en que las nubes oscurecen los cielos y empezamos a preguntarnos si Dios ha dejado de amarnos y si realmente la vida cristiana es lo que pensábamos que era. Y eso muestra que nuestra fe no se ha desarrollado en ese elemento de confianza que debemos tener en Dios. Y Dios nos trata así en esta vida para llevarnos a confiar ciegamente en Él, aunque no podamos ver luz alguna. Abraham confió absolutamente en Dios cuando todo parecía estar en su contra, y eso es lo que falta por desarrollarse en nuestras vidas. Nosotros no empezamos así, pero según vamos pasando por estas experiencias, nos encontramos con que detrás de una providencia arisca, Dios oculta el rostro de un Padre. De modo que cuando las pruebas vuelven a presentarse, nosotros permanecemos tranquilos y sosegados después de haber pasado por ese proceso. Y aún podemos decir, sí, lo sé lo que me está ocurriendo ahora, no puedo ver el sol y todo está oscuro, pero sé que Dios está ahí. Sé muy bien que tras las nubes el rostro de Dios me está observando. Por medio de estas pruebas es como se desarrolla ese elemento de confianza. Lo mismo sucede con el elemento de la paciencia
o la resistencia paciente, que nos capacita para seguir adelante y continuar a pesar del desaliento. Esta es una de las pruebas más grandes que un cristiano puede llegar a afrontar. Por naturaleza no somos pacientes. Iniciamos nuestra vida cristiana como niños y todo lo queremos al momento. Y si nuestros deseos no se cumplen, nos impacientamos y refunfuñamos como niños y nos quejamos y nos enojamos. Eso sucede porque nos falta paciencia y longanimidad. No hay nada que más recalque en las epístolas del Nuevo Testamento que esta capacidad de persistir. Al margen de que las cosas nos salgan bien o mal, tenemos que seguir adelante y decir: en Dios habré de confiar, pues Él sabe lo que más me conviene. Aunque me quitare la vida, dijo Job, yo seguiré confiando en Él. Eso es sufrir con paciencia, eso es ser persistente. Y según vamos siendo sometidos a la prueba, todos estos elementos que habrán de añadirse a nuestra fe se van desarrollando y se van perfeccionando. Me voy a permitir establecer por último un principio general de la siguiente manera. El apóstol Pedro afirma que estas pruebas son esenciales para mostrar que nuestra fe es genuina. En efecto, Pedro usa la frase: vuestra fe se prueba con fuego. En este caso, prueba significa certificado. Lo que Pedro tiene en mente es la prueba que se hace de algo. Y la certificación se extiende después de la prueba. Por ejemplo, el informe sobre un anillo puede ser: este anillo en efecto es un anillo de oro de 18 quilates. Eso es lo que quiere decir cuando habla de prueba. A Pedro no le interesa el proceso como tal, la prueba es el certificado que comprueba lo genuino de nuestra fe. Así se manifiesta el carácter aprobado de nuestra fe. Por eso nos sucede todo esto. Esto resulta evidente a todas luces. Lo que realmente certifica nuestra fe es el modo en que soportamos la prueba. Como seguramente recordaremos, en la parábola del sembrador, nuestro Señor habla de la semilla que cayó entre espinos. Y todo parecía indicar que de ahí saldría una cosecha maravillosa, pero no la hubo, porque hubo otras cosas que ahogaron la palabra. Nuestro Señor interpreta esto comparándolo con la forma en que se manifiestan las pruebas, las cuales vienen y aplastan la palabra y de tal modo la ahogan que nunca llega a dar fruto. Al principio se ve maravillosa, pero no dura mucho. Las pruebas demuestran que se trataba de una fe espuria, que no era ni real ni genuina. No hay nada que certifique mejor lo genuino de la fe como la paciencia, la longanimidad, la perseverancia, a pesar de todas las cosas. Así lo enseña nuestro Señor y así lo enseña también el Nuevo Testamento enteramente. No hay nada en la vida de los grandes santos, nada tan maravilloso como el modo en que se mantuvieron firmes como la roca mientras otros caían a su alrededor. Es la gloriosa historia de los mártires y de los grandes confesores. Ellos pasaron pruebas, se mantuvieron firmes en lo que sabían que era la verdad de Dios, sin ponerse a pensar en las consecuencias, y siguieron adelante con su fe resplandeciente. Y ahora dice Pedro: esto mismo os ocurre a vosotros, para que lo genuino de vuestra fe se haga perfectamente evidente a todos. Los cristianos que se apartan no son una buena recomendación, y los que empiezan bien pero no siguen adelante desprestigian la fe. Lo que muestra la diferencia entre lo espurio y lo real es la capacidad de soportar la prueba. No todo lo que brilla es oro, pero ¿cómo podemos probarlo? Pues echando el metal en un crisol y poniéndolo a fuego intenso. Se verá como la escoria se quema mientras que el oro permanece más puro que antes. Todo esto nos sucede para que lo genuino de nuestra fe pueda revelarse.
Después de todo, esto es lo más importante. Solo agregaré una palabra más a lo que Pedro dice para infundirnos ánimo, y quiero que lo recordemos. ¿En qué consiste el consuelo? En que aunque estas cosas no suceden, solo será por un tiempo. Esto es para vosotros motivo de gran gozo, dice el apóstol, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir por un tiempo. No vayamos a pensar que lo que enseño es que esta es la condición perpetua del cristiano, es este periodo de prueba, porque no es así. Como lo dijo Whitefield, todo esto va alternándose y Dios sabe exactamente cuándo y cómo enviarlo. Podemos estar seguros con el apóstol Pablo de que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará también una salida a fin de que podamos aguantar. Dios es nuestro Padre y es un Padre amoroso y sabe hasta dónde podemos resistir. Nunca nos someterá a pruebas exageradas, sino solo hasta un punto razonable, y cuando hayamos respondido a la prueba, pues Él la retirará, ¿no? Todo esto va y viene según Dios lo considera más apropiado. Jamás seremos sometidos a ninguna prueba que no sea para nuestro bien. Ni Dios nos somete a pruebas todo el tiempo, sino que las retira dependiendo de nuestra respuesta a la enseñanza suya, ¿no? Esta es solo por un tiempo. ¿Llegan estas palabras a alguno de vosotros que está abatido y sobrecargado para quien todo le parece una densa oscuridad? ¿Ya no tiene ese cristiano la libertad para orar que tuvo antes? ¿Casi ha perdido la fe que alguna vez tuvo? No te preocupes, estás en las manos de tu Padre y tal vez estás llegando para ti un glorioso periodo, ¿no? O tenga Dios reservada para ti una bendición excepcional. Tal vez quiera que realices una gran obra. No te desanimes, que esto es solo por un tiempo. Estás en las manos de tu Padre, así que confía en Él y sigue adelante. Persiste y di: estoy contento de estar solo en sus manos. Mi única voluntad será hacer la suya. El segundo punto es el siguiente. Cuando te encuentres afligido, ten presente aquellos motivos de gran alegría. Esto es algo que todos tenemos que hacer. El problema es que cuando vienen las pruebas, tendemos a no ver otra cosa más que las pruebas, nada que no sea un cielo nublado. En momentos así, lo que debemos hacer es ir al versículo 3 de este capítulo. Cuando ya no veamos ninguna otra cosa, abramos las Escrituras y empecemos a leer estas palabras. Aunque de momento no veamos nada más que oscuridad, leamos este versículo y digamos, como dice en 1 Pedro 1, 3 al 5, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Recordemos esto y digamos: sí, todo esto me está sucediendo, estas pruebas llueven sobre mí y caen a mi alrededor, pero no me voy a hundir bajo su peso, ni a autocompadecerme.
más bien me levantaré y diré, sé que Dios es bueno, sé que Cristo murió por mí, sé que pertenezco a Dios, sé que mi herencia está en el cielo aunque no lo puedo ver ahora, sé que está allí, sé que Dios la está cuidando y que nadie la arrebatará de sus manos poderosas. Repitámonos esto, recordemos esto y todos nuestros motivos de gran alegría, aunque sea por un tiempo, si acaso no es necesario afrontar diversas pruebas. Pasemos luego a la declaración final, que es esta. Así también la fe vuestra, que es más preciosa que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Él está en camino y no sé cuándo llegará, pero sé que el día de Jesucristo está en camino y que yo estaré allí. Por lo tanto, sé que este es el objetivo final de todo lo que me sucede en esta vida y en el mundo. Va a ser un gran día. Recordemos lo que Pablo escribe acerca de lo que es los predicadores. Esto es de Apolos y de él mismo y de otros en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice que todos están edificando sobre un determinado fundamento. Algunos se edifican con heno, otros con madera y otros con hojarasca. Otros cuidadosamente edifican con material sólido, pero advierte Pablo, el día del juicio lo dejará todo al descubierto. Las obras de cada uno de nosotros será puesta a prueba y sometida a fuego. Muchas de estas se volverán humo, pues el día del juicio las dejará al descubierto. Ese día pondrá de manifiesto quién ha estado edificando con solidez, quién ha estado edificando apresuradamente con materiales de poca o ninguna consistencia. Por mi parte, dice Pablo, muy poco me preocupa que alguien me juzgue en cualquier tribunal humano, es más, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Pablo ha dejado el juicio en las manos de Dios y sabe que el día de la revelación del Señor Jesucristo se hará una declaración. Pedro nos recuerda que eso es lo que debemos esperar. Cuando llegue el gran día, lo genuino de nuestra fe quedará de manifiesto. Habrá alabanza, honor y gloria, y nuestra fe, que consideramos tan pequeña, alcanzará una estatura imponente por haber resistido la prueba y ofrecerá alabanza, honor y gloria a Dios. ¿Pero a quién? Pues, como he dicho, a Dios antes que a nadie. Ya antes he usado esta cita cuando el Señor Jesucristo dice, aquí vengo yo con los hermanos que Dios me ha dado. Esa está en Hebreos 2:13. Ese gran día Jesús se levantará y mirará con gran satisfacción al pueblo cristiano al cual llamó. Y que habiendo pasado gran tribulación, habrá soportado la prueba sin claudicar. Jesús entonces los mirará con orgullo. Y en ese día que ya se acerca a ellos, lo alabarán y honrarán y glorificarán. Pero ese honor y esa gloria y alabanza también serán nuestros, de cada uno de nosotros. Participaremos en esa gloria y le oiremos alabarnos cuando Él nos diga, hiciste bien, buen siervo fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. Y nos vestirá con su propia gloria y pasaremos a la eternidad disfrutando de su presencia. Y mientras más grande y más genuina haya sido nuestra fe, mayor será nuestra gloria. Porque es necesario, como dice 2 Corintios 5:10, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Habrá un juicio en el que se darán recompensas y la nuestra será en conformidad con nuestra fe y con el modo como hayamos soportado la prueba. Tal vez ahora estemos afligidos y pasando por muchas tentaciones y pruebas y tal vez vayamos llorando por el camino, no importa. Contamos con la promesa de que un día vendrá cuando estaremos con Él en su eterna gloria.
y el Cordero que está en el trono nos guiará a fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así es como los cristianos enfrentamos las pruebas. Gracias a Dios porque estamos en sus manos. Este es su camino de salvación, no es el nuestro. Sometámonos a Dios, regocijémonos de estar en sus manos y digámosle: envíanos lo que quieras, Señor. Nuestra única preocupación es poder complacerte siempre. Amén.